¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí estoy de vuelta con un mensaje hoy muy importante. Yo les sugiero a aquellos que nos escuchan 10, 15 minutos que se queden todo el tiempo para poder escuchar el final de lo que quiero decir. Una prédica tiene principio y final. Tengo que confesar que esta prédica la usé en el mundo y resulta que en el Instituto Bíblico la he predicado hace mucho tiempo y los alumnos después de mucho tiempo me dijeron: pastor, no nos olvidamos de la prédica. Y eso volvió a pasar en un lugar, en otro lugar, afuera. Entonces fui enriqueciendo el tema que voy a hablar hoy y agregándole un tema que ningún pastor habla, pero que debería empezar a considerarlo para poder dar mayor entendimiento a la Biblia. Entonces, vamos a conversar sobre aquellas cosas que realmente cambian las personas. Entonces, el tema de hoy son las vasijas. Interesante. Primero quiero hablarle un poco de historia, para que pueda entender el mensaje que voy a dar. Y es que cuando la palabra de Dios fue escrita para que se entienda. Entonces está hablando de un pueblo que se llama Moab, un pueblo que era muy orgulloso, lo tengo anotado aquí porque encontré 7 cualidades que Dios dice que este pueblo era y que quería que cambie. Entonces, por el otro lado, quiero que tenga en cuenta la genética. Es una palabra que yo estoy usando para que usted también se interese en esto y pueda entender a los humanos un poco mejor. Usted sabe que si usted le pide a un alemán que haga un parque, él va a poner cada 4 metros un árbol, o 3 metros, porque el alemán es muy cuidadoso y va a ser todo lineal. Pero pídale a un japonés que haga un parque, y él va a poner todos los árboles distintos y amontonados. ¿Por qué? Porque es su genética. Y como esto podríamos hablar de muchas otras cosas. Si usted habla con un ucraniano, ¿cómo no le va a gustar la tierra? Porque a ellos les gustan sembrar, y cuando estuve allí, hasta en el terraplén de las vías ferroviarias, la gente sembraba. Y aquí muchas veces no sabemos de dónde salió un zapallo. Entonces la genética nos lleva a nosotros a entender el tipo de gente que tenemos como pastor. Si usted es, digamos, en un grupo extranjero y todos son extranjeros, se va a llevar muy bien. Por ejemplo, si hay una iglesia rusa, no hay problema, usted pone un pastor ruso y todos nos entendemos. Pero en Argentina no sucede esto. En Argentina somos todos diferentes. Si vemos un poco para atrás de dónde venimos, con quién nos casamos y nuestros hijos, a quién se parecen, ya hay una mezcla de genética muy importante. Y esto lo digo porque es así, para que usted lo considere. Cuando estuve en España, estuve con los gitanos, y ellos son muy particulares porque su genética es esa. Entonces resulta que he predicado entre ellos y ellos mismos hacen como una especie de barullo, movimiento, en la cual pedí un poco de silencio. Entonces después le dije al pastor: para ser pastor de los gitanos hay que ser gitano. Porque ellos entendían a los gitanos. Yo no los entendía. Encima tienen otro idioma también. Bueno, vayamos al punto. Moab era hijo de las hijas de Lot. Un incesto que con la ley más adelante se prohibiría esto como pena de muerte, pero aquí se realizó
en los tiempos de Abraham. Resulta que usted conoce el caso, sobre Sodoma y Gomorra llueve fuego y azufre, y la esposa de Lot queda estatua de sal por mirar atrás, y las hijas, viendo que no quedaba más nadie, se acuestan con su propio padre y engendran de él. Entonces, ahí tenemos una genética equivocada. Y de allí yo estoy sacando, en realidad, lo que Dios pide al pueblo de Moab, porque ellos van a tener descendencia. Y la descendencia se va a complicar porque los genes estaban muy justos entre el padre, las hijas y los que iban a tener. Entonces de allí, para aquella gente que le interesa la sociedad en que vivimos, pueda mirar la iglesia de qué parte de nacionalidad es. Y es importante porque en un culto ruso yo sé, en un culto alemán, el alemán sabe cómo tratar su gente porque tiene su misma genética. A esto va a escucharlo repetido porque quiero que la gente se interese y lea sobre este tema porque hay muchos descubrimientos. Entonces, vamos a leer en la Biblia un pasaje y voy a levantar un poco la Biblia y dice en el libro de Jeremías 48:11, vamos a ser un poco más práctico. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. No quisieron cambiar. Y ahora mire lo que le pasa a un pueblo que no quiere cambiar. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que los trasvasarán, vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. La historia es que este pueblo fue eliminado como nación. Dios le advirtió para que cambiara. No quiso cambiar. Desde su juventud. Entienda estas palabras porque este sermón es usado por la claridad que tiene, por la profundidad que tiene. Entonces Dios está hablando con una persona que recién se convierte y dice, bueno, ahora tenés un hombre nuevo. ¿Quién lo construye? Lo construyes tú y yo. Entonces, ahí en adelante tenemos que dejar las cosas que traíamos de atrás y tener un nuevo hombre. Por eso Pablo se dedica al nuevo hombre. Pero déjeme hablarle de esta nación. Moab, que hoy no existe, que Dios prometió que algunos volverían, pero no sé si como nación, pero fue muy duro con ellos. Fueron destruidos, disipados por el mundo, y fue en los tiempos más o menos de Babilonia y un poquito más adelante donde Dios permitió que esto sucediera. La Biblia nos da, y yo tuve que buscar un poco, como usted puede hacerlo, el pueblo de Moab, Dios de qué se queja de ese pueblo. Es interesante. Se queja de que, ¿cómo era este pueblo? Este pueblo era, mire todos los sinónimos que emplea Dios, porque esto no lo inventé yo, emplea Dios un pueblo orgulloso, soberbio, ¿qué palabras? Arrogante, altivo, altanero de corazón, jactancia y cólera en enojo. ¿Qué combinación, ¿no? Un pueblo de determinada forma de ser. Dios le dice cambiar. Y no quieren cambiar. Y no van a cambiar. Es un pueblo orgulloso, erguido. Si usted lee la historia un poco
los datos que hay sobre este pueblo, un pueblo burlón del pueblo de Israel. Se burlaban de los judíos. Y Dios lo prohíbe que ellos entren a su nación hasta la 10ª generación, y hay un conflicto entre Dios y este pueblo. Pero ese pueblo ya había, a esta altura, está destruido, hoy no existe. ¿Dónde está? Ni sabemos de qué naciones son. Ahora, hay que tomar en serio lo que Dios dice. Dios dice, cambia. Y uno dice, no, pero yo soy así, pastor. Nunca tuvo esta contestación. Sí, yo soy así, y el que le gusta escucharme me escucha, o si no, no. No es el camino. El camino del reino es muy diferente. Ahora este pueblo, Moab, los moabitas, eran cultivadores de uvas y tenían un muy buen vino. Y tenían una uva que no querían compartir con otros. Entonces habían tomado como negocio el asunto de la uva. Usted va a tener tiempo para leer Jeremías, Ezequiel. Hay muchos datos en la Biblia para poder entender de qué se trata. Entonces Dios le habla de una figura que ellos ya conocen. Es igual cuando Jesús andaba sobre la tierra. Él no hablaba de satélite, aunque sabía que iba a haber satélites. Él hablaba de la semilla. Él hablaba de la mostaza. Él hablaba del trigo. Cosas que la gente de esa época conocía. Hoy usted puede hablar de computadoras, puede hablar de ciencia, y está bien, porque es el mensaje que la gente entiende hoy. Entonces Dios toma algo en la cual ellos habían explotado para ser ricos, que es el vino. Entonces les dice a Jeremías que les diga a ellos el siguiente mensaje. Quieto estuvo Moab desde su juventud. Y ahí comienza a armar algo en la cual nos da a nosotros la posibilidad de entender mejor los cambios que Dios está demandando. Este era un pueblo orgulloso, soberbio, arrogante, y todo eso se tiene que ir por medio de la humildad, y no le voy a predicar lo que Pablo habla de los frutos del Espíritu, que ya he hablado 2 programas. Pero yo quiero que usted tome en serio esto, porque Dios mandó el Espíritu Santo para que cambiemos. Y el hombre nuevo sea hecho a la imagen de Jesús, pero con nuestro acuerdo. Entonces vamos a la lección que Dios quiere darle a este pueblo, que nos ayuda a nosotros a entender mejor la situación. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija. Cualquiera que pone en YouTube para ver cómo se hace el vino, hoy se hará en una forma moderna, pero en la antigüedad el vino se destruía la uva, se la dejaba estacionar, luego se la pasaba a otro envase, y así se pasaba a otro, y los envases eran diferentes, y las situaciones eran diferentes. Entonces los especialistas en vinos saben cómo se hace, pero yo me estoy refiriendo a lo antiguo. Dice, no fue vaciado de vasija en vasija. ¿Y esto qué significa, pastor? Bueno, las situaciones diferentes que nosotros tenemos que vivir en la vida son vasijas distintas. Hay momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de que la pasamos mal. Y somos vaciados de vasija en vasija. Yo no sé qué pasará después de esta tormenta de virus que ha atacado al mundo. No lo sé. Pero sí sé que esto nos está enseñando algo. Hemos cambiado nuestra tranquilidad por la intranquilidad. Estamos probando, estamos cambiando.
Y esto es lo que en realidad Dios quería enseñarle a este pueblo para no destruirlo. ¿Qué? Que cambie. Dice, quieto estuvo. ¿Usted llegó a la iglesia y se quedó quieto con el carácter? ¿Usted llegó a la iglesia y a escuchar sermones nada más? No. La sentencia está, haz esto, ve. Entonces Jesús explica el reino. Si usted toma los capítulos del Sermón del Monte, tendrá idea de lo que significa el reino. Dice, ha estado reposado sobre sus sedimentos. Interesante. El sedimento en el vino le trae amargor al vino, lo pone agrio. Los expertos deben saber todo esto. Pero comúnmente se sacan porque se va hacia abajo. Yo he cultivado no, he tenido abejas y la miel, cuando usted la quiere depurar, todas las sustancias suben para arriba. Pero en el vino todas las sustancias van para abajo. Y eso arruina el vino. Jesús habló del vino y dijo, el vino viejo es mejor. Entonces, ¿qué problema tengo para hablar del vino? Porque a él también lo llamaban bebedor porque se sentaba con la gente y creo que también compartía la mesa. Entonces, así ponemos la libertad que a nosotros nos gusta en cuanto al creyente, santidad en libertad. Pero sigamos con este proceso. La uva necesita un proceso. Y el proceso es, después de unos días, quitar el ollejo, quitar las semillas y empezar a reunir lo que llamaríamos el final del vino. Y hay vinos para guardar y hay vinos para tomar en el año. Por lo general los vinos blancos son de temporada y los vinos tintos son para guardar. Jesús se refirió a ellos. Ahora yo me refiero a usted y usted a mí. ¿Hemos querido cambiar una vez que hemos llegado a Jesús? ¿O hemos guardado ese sedimento que por ahí decimos, pastor, me pasa algo y no sé qué me pasa? ¿No será que hay un sedimento que no quieres despojarte de él? ¿No quieres ser vaciado en otro envase que es gordo y grande, mientras quizás estás cómodo en un envase cuadrado? No sé, estoy hablando de las cosas de la vida. La imaginación se la dejo a usted, porque aquí hay un gran mensaje y yo quisiera que usted quede hasta el final, porque hemos visto en las redes que a veces nos escuchan 15 minutos y nos cambian. Yo le estoy diciendo que termine, porque es importante, los sermones tienen un principio y un final. Si yo estoy asentado sobre mis errores, y alguien lo va a descubrir, y alguien va a quitar su amistad. Todos buscamos gente amorosa, el amor es primero y todo lo demás, cosa que todos tuvimos que aprender. Yo tuve que aprenderlo, pero años de ser pastor. Entonces yo hablo a la gente que en realidad quiera despojarse de los sedimentos del viejo hombre y tener una nueva personalidad según Dios. Y eso es posible, por eso hablo de la genética y el carácter. Porque el tratamiento a un italiano es distinto a un americano. Porque son distintas genéticas. Y quiero dejarlo inquieto en ese tema, en algún momento voy a volver. Pero en realidad ha estado, dice Dios, quejándose sobre su sedimento, ha estado, como dice la palabra, sobre su sedimento, ha estado reposado. A usted le gusta la paz, a mí también. Por eso están los frutos de la paz. Pero si usted está reposado sobre su personalidad y no quiere doblar el codo y hacer la voluntad de Dios, que quiere que sea como Jesús. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el mensaje a esta gente es que no era humilde,
¿Y a cuántos podemos decir en esta época, mirando la cantidad de cristianos que hay, si son humildes de corazón? ¿Usted daría garantía de que todos son humildes? Yo como pastor no pongo las manos en el fuego, pero es porque quizás no supieron cómo hacerlo. Dice, sobre sus sedimentos, sobre sus errores, ha estado reposado desde joven. ¿Hace cuánto que usted va a la iglesia? Bueno, yo de chiquito. A mí Dios me llamó, no le quiero contar mi infancia, pero Dios me llamó y me preparé para lo que Dios quería. Desde joven. Y ahí aprendí. La vida me enseñó y llegué hasta esta edad sabiendo lo que sé, porque puse en práctica lo que pude poner. Todavía estoy lamentando no haber puesto en práctica todo lo que escuché. Porque esta es la realidad. Cuando un predicador habla es una receta. Pero si usted esa receta la lleva a la cocina, come. El asunto es igual. Usted me escucha a mí, pero si no quiere cambiar, es una receta en un papel. No sirve. Entró por sus oídos en vez de entrar por sus ojos. En este caso entra por los ojos porque me está viendo. Pero la realidad es que Dios no le cae bien. Déjeme decirlo de esta forma, que usted esté reposado sobre su personalidad. Dios quiere que cambie. Sí, eso no es un pedido para el pastor, porque la gente juzga al pastor. Si grita, si no grita, si dice despacio, si dice rápido las cosas. Pero en realidad todos sufrimos un cambio. Y es poco tiempo para que yo le pueda explicar. Ahora, déjeme seguir, porque es interesante lo que la Biblia dice. Dice que sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Procesos del vino. El vino viejo es mejor. Eso dijo Jesús. Un proceso largo, pero un cambio al final. No es lo mismo jugo de uva que vino. Y no tengo ningún problema en hablar del tema a algunos que tienen tabú con el vino. No me interesa esa discusión. Solo me interesa el ejemplo que da Dios. Cuando te convertís sos un hombre nuevo. Pero luego vas a pasar de situación en situación, hasta que llegues a ser bueno en el sentido espiritual de parecerte a Jesús. Porque yo tengo un programa que dice, todos somos malos. No es que estoy diciendo que usted va a ser bueno. Bueno sí, si obedece al Espíritu. Pero es un proceso. Dice, no fue vaciado de situación en situación. Y nunca estuvo en cautiverio. Qué importante, ¿no? Como pastor, les puedo decir a otros pastores que me están escuchando, hay 3 cosas en las cuales son cautiverios. La oración, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. ¿Ok? Es la primera. La segunda es el ayuno. Dice, cuando tú ayunas no publiques mucho de lo que estás haciendo mientras lo haces, para no crear una imagen espiritual que no existe. Entonces dice, lava tu rostro, maquíllalo, dice el original. Como yo estoy maquillado, maquilla tu rostro para que la gente no se dé cuenta. ¿Es secreto eso o no? Nadie me lo puede negar esto. Y hay otra cosa secreta que es ayudar a nuestro prójimo. La Biblia lo llama limosna, usted llámelo como quiera, pero cuando uno ayuda a otro, y esto ya ha entrado dentro de la filosofía de la psicología, es decir, ayudar nos hace bien, entonces que sea secreto, porque eso te hace mejor. Es una recomendación divina, esto de dar. Para que nos sea dado, no solamente damos a la iglesia,
sino también que damos a los pobres. Cuando Pablo empezó su ministerio, le dijeron: Pablo, no te olvides de los pobres. La cual, dice Pablo, no nos hemos olvidado. Así que no solamente uno da ofrenda a la iglesia, sino que pronto busca a un necesitado y le acerca una ayuda, ya sea como sea. Usted entiende, y no me quiero detener aquí. Pero el Evangelio es esto. Una vez que usted empieza a dar, ¿cómo voy a amar a mi prójimo si no le doy nada? Es una pregunta. Amar al prójimo como a ti mismo. Oiga, eso escuchándolo es muy fácil, pero ponerlo en práctica no. Encima Jesús la agrava un poco y en cierto momento dice: amen a los enemigos. Y ahí nos mató, porque nos está pidiendo algo antinatural. Ahora, si nosotros no estuvimos en el proceso del cambio, de envase en envase, no estamos preparados para enfrentar a alguien que nos ha hecho mal, bien mal. No estamos preparados. Yo no quiero contarle mis experiencias porque no estoy aquí para hablar de mí, pero me gustaría. Y quiero decirle que los cambios son necesarios, porque Adán y Eva llevan la culpa con daños. Y esto, por favor, téngalo en cuenta. Adán nos hirió más allá del pecado. Nos hirió en el carácter, en la genética, en las enfermedades. Muchos de nosotros nacemos con enfermedades que heredamos de lo que viene de atrás. ¿Y con qué derecho, diríamos nosotros? Pero Adán nos engañó bastante y nos hizo males, en la cual hoy reclamamos nosotros bienestar. Usted sabe que tenemos 23.000 cromosomas. Si a usted le falta uno, hay gente que no tiene olfato. Bueno, le falló un cromosoma. Y hay 23.000, y hoy la ciencia los ha descubierto. Y podemos saber que si a alguien le falta algo es porque hubo una falla genética en el sistema de la familia. Usted se casó con quien se casó y ella ya vino heredando lo de sus padres y usted vino heredando de sus padres y de sus abuelos y pronto nace un hijo. Y hoy vemos muchos nacimientos con mucho dolor porque hay cosas que fallan en el sistema y condenan a los padres a vivir toda su vida tras de algo fallado. Hay dolor en eso, mucho dolor. Entonces, lo que queremos decirle, que no esté reposado sobre sus razones. No, yo pienso así. No. ¿Cómo pensaría Jesús? Pablo, muy atrevido, dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. Cuando yo en una iglesia pregunté: ¿quién de ustedes le daría su mente para que Jesús piense con ella? Me dijeron: no. Claro que el jueguito estaba ahí. Yo tampoco le daría mi mente. Pero ese es el alcance que tenemos nosotros. Eso es lo que está delante. Es lo por la cual corremos, por la cual vamos al culto, por la cual leemos la Biblia, por la cual ayunamos y nos apartamos del pecado voluntariamente. Estamos hablando de Moab, que es importante, y tengo algunas anotaciones más. Estuve preparando esto para hacer lo más claro posible. Moab es un primo de Abraham, en realidad. Un primo fallado, porque hicieron un incesto y apareció una genética prohibitiva. Llamémoslo de esta forma. Hijo de Lot. Eran parientes. Lot va a tener la descendencia de Moab de una de sus hijas y aparecerá el pueblo orgulloso, altivo. Todo esto que está contra lo que Jesús de alguna manera dice. Ruth la moabita era bisnieta de David.
¿Cómo es que entra dentro de la genealogía de Jesús una moabita? Pero así es Dios. También el rey Salomón nace de una mujer que él había adulterado. Ese es Dios, ese es nuestro Dios. El que no se olvida de las cosas, que cambia las cosas, que las hace positivas. Usted no proteste contra su carácter. Este pueblo de Moab era iracundo, ira, discusiones, burlas. Y Dios, yo me he dado cuenta que Dios no ve con agrado la burla. En muchos lados de la Biblia, y me puse a detener, cuando un creyente se burla de alguien, de otro creyente, está siendo infragante y en algo que a Dios le molesta mucho. Entonces eso, ¿quién lo tiene que cambiar? ¿Dios? No, yo lo tengo que cambiar. Y si tengo problemas, tengo que ir a Dios, puerta cerrada, decirle, yo tengo una personalidad donde me burlo, lo que en Argentina llamamos cargada. No sé cómo suena en otro país, pero es feo. Es feo. Lo que también llaman a los niños que tienen esta burla en sus colegios y después tienen un problema de personalidad. Bueno, de eso se trata. Entonces, Ruth la Moabita es parte de todo esto. Estaba prohibido que ellos entren porque los de Moab, si usted lee la Biblia, no dejaron pasar al pueblo de Israel en tiempo de Moisés, ya años posteriores a esta historia. Acá es el inicio. Estamos casi en los tiempos de Abraham. Faltan 400 y más de años como para que el pueblo salga de Egipto. Pero Dios ya estaba preocupado por el carácter. Algunos se aburren en la iglesia. ¿Sabe por qué no se aburren? Porque no hacen nada. Si no lo ponen en un púlpito, no le van a la iglesia. Si usted no le dice, dirija la reunión, la persona no va. Porque no le interesa lo que a él le interesa hacer. Y confunde el hacer con ser. Hago este silencio a propósito. Yo no necesito conformar al creyente para que venga al culto. El creyente tiene que tener sed de Dios, porque se acerca a la muerte. Oiga, la muerte está en nuestras manos hoy en día. Han muerto pastores. Un amigo que hace 20 días me manda un mensaje opinando sobre el programa. Me llega la noticia de que se fue. Y esto es bravo. Y yo quiero aprovechar lo último de la vida también. No dejar de ir a la reunión, porque yo ya tuve miles de reuniones. Porque ya escuché yo muchos predicadores. No, yo quiero agradar a Jesús, que es mi amigo. Como dijo Dante Hebel, él dijo, Dios llamó a sus discípulos para dos cosas. Para poder extender el reino, que es que prediquen, que hagan discípulos, y para que estén con Él. Ahora, si usted no está con Jesús, usted dice, sí, yo soy salvo, voy al cielo, sí, de acuerdo. Pero usted como Jesús está tomando alguna costumbre de Jesús, y no, Él está en el cielo, yo estoy en la tierra. Claro, tiene razón, pero el Jesús que yo le estoy hablando se vive de otra forma. Estando con Él, come como Él, habla como Él, contesta como Él. Entonces por eso tiene toda ese desgano para volver a la iglesia, porque usted no está preparado. Está Dios diciéndole, cambia de una vez por todas. Después se va a preguntar, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué me vino aquello? ¿Por qué me pasa esto? Y yo los por qué no tengo respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Apareció por ahí un predicador que dice, no preguntes por qué, sino para qué. Pero tampoco me conforma, porque a mí me han pasado cosas que el para qué no me interesó. Entonces ni una cosa ni la otra.
Pero el Evangelio es cambio y transformación. Hacer discípulos significa hacerlos parecidos a Jesús. Y esta es la cuestión. Por eso déjeme comunicar todo lo que uno pueda tener para poder ayudar. En este tiempo que no puede ir a la iglesia, cultive cosas secretas con Dios. Cultive tiempo de oración. Cultive charlas con Dios. Cultive Biblia. Si no le llama atención la palabra de Dios, no le va a llamar la atención el cielo. ¿Para qué quiere ir al cielo? Porque hay un infierno muy caliente. Entienda lo que estamos tratando de decir, porque esta es la cuestión. Él tiene hijos, y los hijos se parecen en cierto sentido a los padres, a los abuelos, a todos. Y ahí viene la genética otra vez. Pero si yo me parezco a Jesús, ¿quién va a discutir mi posición en Cristo? Nadie. Por eso yo ataco ciertas cosas mal enseñadas, creyentes que aprendieron mal el Evangelio y se aburren en la iglesia, solo porque no hacen nada en el púlpito. Oiga, hay que cultivarse. No espere un pastor que lo cultive. Una vez que se tira la semilla, la lluvia cae del cielo, todo viene del cielo, crece y tengo que predicar sobre esto, que es otra enseñanza que Jesús nos dejó. Primero es hierba, dice, y después es espiga. Y hay otro paso más que no se lo voy a decir, posible mensaje que ponga en el futuro. Ahora, es muy desafiante. El vino se hace vaciándolo y cambiándolo de envase en envase. Hágase ahora en grandes toneles que son de acero inoxidable, pero en esa época Dios le hablaba en su lenguaje. No quiso ser cambiado. Desde joven, Así que a este ni la vida le había golpeado. Porque alguno dice, bueno, pastor, la vida me golpeó y aprendí. Pero este ni siquiera sí aprendió. Y Dios le manda una lección anticipada. Tened cuidado porque yo mandaré gente que te destroce tus envases, tus vasijas. Y se va a derramar el vino y vas a perder todo. Y es exactamente lo que pasó. La historia registra algunas cosas y otras no. Pero en realidad este es un pueblo que desapareció porque le robaron todas las riquezas, le llevaron las plantas de la vid que ellos tenían como especiales, pasando el mar, y lo dice la Biblia, búsquelo, porque esas cosas hacen a la sed del cristiano. Búsquelo porque lo va a encontrar. Busquen la concordancia donde dice Moab y lea y vea qué es lo que a Dios le molesta. Por eso es muy duro con este pueblo. Este pueblo fue destrozado. Este pueblo fue disperso por todo el mundo. Se le quitó todo su orgullo. Lloraron como Magdalena, diríamos en Argentina. Lloraron. Gritaron, pero nada de eso le ayudó. Mire, no sirve nada llegar a viejo y ser el mismo que cuando nació. De nada. No importa que sea abogado, ingeniero. De eso no me importa. La carrera, lo que usted cultiva en la mente y no cultiva en el corazón, a mí no me interesa, porque haría diferencia de persona. Si usted es hijo de Dios, compórtese como hijo de Dios. Si no, pregunte, vaya a la Biblia, tiene el Espíritu Santo para decirle, Jesús, yo necesito luz. Como aquel ciego que vino, quiero ver, ¿qué quiere? Quiero ver. ¿Usted quiere saber cómo no aburrirse dentro de una iglesia? Y yo se lo digo, porque he visto un montón de gente irse por aburrida. Ah, no, pero quiero otro fuego, quiero otra cosa, ahora quiero profecía, ahora quiero lo otro. También se van los que van a escuchar a los profetas. Y vuelven al mundo, y tampoco vuelven a las iglesias.
Entonces, si usted no vive por la fe, ¿de qué quiere vivir? ¿Soy muy directo? Sí, pastor. El Antiguo Testamento, en un profeta menor muy chiquito, dice: el justo por la fe vivirá. Oiga, yo soy justo no por mi justicia, sino por la sangre de Cristo. Eso me capacita para crear un nuevo hombre. Dios se lo dijo a Nicodemo: tienes que nacer de vuelta. Y se lo predicamos a todo el mundo. Si usted acepta a Cristo, usted nace de vuelta. Pero una vez que nació, ¿qué hace? Y hacen lo que hacen en la nursería. Lo ponen, le dan comida cada 3 horas, lo limpian, llora, le dan el chupete. Y bueno, en la iglesia hacemos lo mismo. La persona que se convierta entra en un mundo diferente. Y tiene que tener en la nursería alguien especializado en poderlo atender, hasta que el niño empiece a dar sus primeros pasos. Cuando empieza a crecer, le damos buena educación y queremos proyectarnos en él, en que sea algo fantástico. Nos olvidamos que llevan nuestra genética y que quizás no sean tan fantásticos como nosotros pensamos. Pero bueno, es un consuelo saber que Jesús dijo que había un nuevo hombre. Pero si yo no me despojo de todo lo viejo, de los sedimentos, del carácter, de las amarguras, de la tristeza, de la depresión, si no me despojo de eso, o no lo arreglo con Jesús, no lo voy a arreglar con el psicólogo. Puede ir al psicólogo, no hay problema. Hoy ya tenemos psicólogos dentro de la iglesia, no me molesta. Pero si usted es más franco, hace un esfuerzo y construye el hombre nuevo. Y va a dejar de aburrirse en la iglesia. Porque a un hombre desocupado le llegan todas las tentaciones. Pero a un hombre ocupado, algunas. Es así. Si usted se siente en la iglesia desocupado y se siente mal, es porque no ha crecido. Porque los crecidos buscan su propia meta. ¿Para qué Dios lo llamó? Si es que lo llamó para el cielo, está bien. Sea buen marido, sea buen trabajador, sea bueno, tenga la personalidad de Jesús y vaya al cielo, está bien. Muchos son llamados, poco escogidos, todo el mundo sabe esto. Pero si Dios te llamó a una vida de paz, de gozo, el gozo es del Espíritu, ¿eh? ¿Por qué está triste? ¿Por qué no canta cuando cantan los coros? Claro, le metieron esa batería que tapa todo. Bueno, los músicos tendrán que aprender y los pastores también. Yo he tenido que decir: bajen el sonido o se van todos y me quedo con la pandereta. Porque tapar a todos por medio del sonido y la gente no cante no me ha caído bien. Y lo digo como para que los pastores puedan. Pues yo venía de chico de una congregación donde se cantaban himnos, 4, y se escuchaba a la gente cantar. ¿Por qué? Porque se permitía un volumen bajo de la música y se permitía que la gente se exprese. Hoy los coros son muy complicados, lo canta el cantor, pero el resto amagamos, pero no lo cantamos. Esto lo dejo como algo simpático para que podamos tener un poco de alegría en este sentido. Pero los frutos del Espíritu, y vuelvo ahí porque conecta, por eso fue enriquecido este mensaje, por medio de los frutos del Espíritu, es lo que después entendí: gozo, paz, mansedumbre, templanza. Hay gente que la tocas y ¡pum!, la tenés como enemiga. ¿Qué le pasó? No es manso, no podés tratar con él. Jesús, quiero ir a las naciones. ¿Estás preparado para cambiar de nacionalidad y de costumbre? Tenés que también estar preparado para cambiar de genética. La genética de Cristo es la que nos interesa. Vuelva a los frutos del Espíritu. Rompieron
las vasijas. Dios le dijo, yo romperé las vasijas y derramaré el vino. Así como quiere terminar. Viejo, solo, gordo y panza. ¿Sí? No. No termine así. Esto es la desdicha del ser humano. Haga que tenga una familia que lo abrace, que usted deje algo por la cual lo recuerden, como el artículo que escribí de mi abuelo. Yo no lo olvido nunca. Mi abuelo fue un hombre casi Abraham para mí. Tengo figura en la cual sostenerme. No estoy aquí hablando porque soy predicador. Oiga, yo ya hice mi carrera, puedo dejar de predicar, pero aprendí tanto en los últimos tiempos que me agrada saber que en YouTube quede esto por 10 años, por lo menos, para que cualquiera que diga, estoy aburrido, estoy cansado de leer la Biblia, cansado de ir a la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y lea este pasaje. O cambiás o te va a ir muy mal. ¿Querés estar reposado sobre tu personalidad porque tú eres una persona educada? Ojo que la genética buena es mala para Dios si no nace del Espíritu. Paz, benignidad, ¿sos bueno? No bueno en el sentido carnal. Mi espíritu es dócil. Y allí entro a preguntar y me encierro en mi cámara secreta y le digo al Padre, qué fallado que he nacido. Y allí comienzo a hablar. Yo he dicho, y yo no sé orar, sé hablar con Dios. Si esto es algo nuevo para usted o no, no lo sé, pero yo voy a Dios y le digo las cosas como le puedo decir a cualquier persona amiga francamente, sin la necesidad de que Dios se ofenda. Y a veces para que Dios nos ayude, hay que decirle cuáles son nuestras fallas, con nombre y apellido. No se preocupe. Usted busque un lugar secreto, que no lo escuche su esposa, no lo escuche un amigo, que no lo escuche nadie. Pero vaya a Dios y dígale, soy ambicioso, estoy guardando y no sé para quién estoy guardando. Nunca se preguntó eso, si la avaricia es como la idolatría. Pero solamente usted lo sabe si usted está pasando esa situación. O soy orgulloso porque vengo de una familia de alto rango, como los tienen en la India, ¿no? Hay por rango, todos por rango, y no podés cambiar nunca porque naciste en un estatus de la sociedad donde no podés cambiar. El Evangelio te obliga a cambiar. Qué interesante. Te obliga a ser famoso. Famoso no en la tierra, podés serlo aquí, pero también en los cielos. Cuando yo vaya a los cielos, voy a ver toda la gente que está delante mío. ¿Qué hizo para estar allá? Porque, oiga, los apóstoles no eran tan apóstoles como parecen. Jesús los eligió con errores para que se identifiquen con nosotros. Cuando estaba el grupo de los 13, porque no son de los 12, era el grupo de los 13, ¿quién es el mayor acá? A ver, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, ¿quién es el mayor? Hay que prepararse para el reino. ¿Quién es el mayor? Porque en la mente de ellos era que había un rey, había un príncipe y luego estaban los demás rangos. Con Jesús no hay rango, Él es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, hermano de Jesús y me debo de parecer a Él. Me gusta una expresión de Hebreos, el libro de Hebreos, que dice que Él no se avergonzó de llamarnos hermanos a nosotros. ¿Usted se avergonzó de algún creyente de la iglesia? Posiblemente sí, porque la iglesia está para buscar pecadores, no para juntar gente perfecta. Cuando se reúnen los perfectos, los pecadores no tienen chance. Si yo solo predicara
a los perfectos, quizás alguno de ustedes me gana, pero no es el tema. El tema es que nuestro mensaje, ya sea por el testimonio, ya sea por nuestro carácter, ya sea por el poder de Dios. Yo cuando era joven decía, el Espíritu Santo lo va a hacer todo. Estaba enfermo de algo, Señor, sáname de esto porque tú sana, y medio me encaprichaba. Y veo muchos creyentes que están depresivos a veces porque Dios no los sana. ¿Sabe? Cuando era joven yo decía, sáname de este dolor. Ahora digo, sáname de alguno de los dolores. Y me río. Pero yo no puedo a Dios doblarle el brazo y decir, tú llevaste en la cruz y hacer. Yo estuve en campañas de Anacondia, de todo, gente que tuvo fama de evangelismo, y se sanan algunos. ¿Y por qué no se sanan todos? Usted puede decir, porque no tenían fe. Oiga, de 50.000 que se sanen 10, había un poco más de fe. Es porque está la independencia de Dios. Y Dios se mantiene en el lugar que quiere y nos atrae al lugar donde tú eres capaz. ¿Eres capaz de ser amigo de Jesús? Él prometió ser amigo. Ahora, ¿tú eres capaz? ¿Yo soy capaz? ¿Tengo yo esa puertita donde me cierro? No le cuento ni a mi esposa ni a nadie lo que me pasa, pero sí se lo cuento a Dios con palabras. No como Pedro. Tú sabes todas las cosas. Si tú caíste en algún pecado, decíselo a Dios qué pecado es, con quién fue, cómo fue, y vas a sentir paz. Después arreglátela con el resto de la gente que has ofendido, porque la palabra de Dios nos enseña a perdonar. Usted sabe que el que perdona se ayuda a sí mismo, porque esto tiene un ida y vuelta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú perdonas al otro, te estás perdonando vos. Y si hay cosas que perdonarnos entre nosotros, las cosas que no hemos explicado. ¿Pero por qué te la tengo que explicar? Yo tengo un amigo en la cual se la puedo explicar. Y él dice, bueno, yo tengo ángeles, tengo el Espíritu Santo, te voy a indicar el camino, pero vos tenés que transitarlo. Fue allí que llegué hasta este día, en pruebas y errores, escuchando, y hoy escucho fino. Yo ya hay ciertos sermones que no quiero escuchar, cuando gritan mucho y dicen palabras pero que no me llenan, no tiendo a escucharlos. ¿Por qué? Porque he creado un hombre nuevo. El hombre nuevo no solo quiere nuevas cosas, porque a medida que yo cumplo años tengo nuevas cosas, porque la edad también trae cosas nuevas. Nunca antes fue viejo, anciano. Y claro, pero un día si usted quiere vivir, lo va a hacer. Entonces empiece por respetar a los ancianos ahora y ayudarle y a no decirle, es un viejo. Yo ya dije, yo no soy un pastor viejo, soy un viejo pastor. Y esto debe enseñarles. Eres joven. Si tienes una carrera pastoral, quiero hablar a la gente joven. Aplique esto rápidamente. ¿Sabe los años que va a ganar? El tiempo perdido que se pierde no se puede recuperar. Si hay algo que no puedo recuperar es el tiempo. Se va y ahí está el reloj y encima me dicen que puedo vivir hasta los 120 años. No, pero pastor, la gente no vive tanto. Bueno, la última vez que Dios habló, dice, en el tiempo no es 120 años. Usted me dirá los salmos, dice 70, 80, no, pero eso dice lo que pasaba en ese tiempo. No es ninguna palabra como para confiar. Yo prefiero pensar en que usted puede vivir 120 años. ¿Y qué va a hacer cuando sea muy anciano? ¿Qué va a hacer? ¿Sabe que Dios hizo la ancianidad
Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, lo hizo Dios y de eso vamos a llegar si queremos ser personas de larga vida. ¿Usted quiere ser de corta vida? No, pastor. Bueno, siga cambiando. Si no, Dios va a venir a romper sus vasijas y pronto va a terminar lejos de la iglesia, lejos del pastor, lejos de Jesús, lejos de sus hermanos, como algunos van a hacer en esta pandemia. No van a volver más a la iglesia, porque les pareció que seguir viviendo estaba viviendo sin Jesús. Otros no, están desesperados por volver. No permita que Dios te rompa las vasijas. Cambia, porque el camino del reino de Dios es de puro cambio. Cambio tras cambio, tras cambio, hasta que lleguemos a ser como Él. Que Dios te bendiga.